Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana a la presidencia del Ecuador. Luisa, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por este espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Luisa, quiero empezar con una nota que acaba de salir esta mañana. Me imagino que usted ya sabía que le iba a preguntar esto, pero la acabo de leer en un diario local. Dice que su compañero de fórmula, Andrés Arauz, se está desplazando en un auto blindado que pertenece a MMR Group Inc. Esta empresa estuvo envuelta en escándalos de corrupción en el 2016. En ese entonces tenía pues un contrato para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Por la rehabilitación eléctrica recibiría 93.6 millones de dólares, pero luego de la divulgación de los Panama Papers, quedaron en evidencia sus prácticas ilegales. Al parecer, Arturo Emilio Pinzón Domador pagó $500,000 en sobornos a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa y según una sentencia judicial. La pregunta es, Luisa, ¿está el correísmo ligado a esta empresa que fue parte de una trama de corrupción y que pagó coimas a exfuncionarios del correísmo? Yo quisiera que primero todos los ciudadanos que están escuchando esta radio me pongan atención con lo que voy a decir. Primero, esta es una información que no debe replicarse porque es información sin contrastar y es información falsa. El diario El Expreso, que es quien saca esta información falsa, y ahí está, la libertad de prensa, que no sea libertad de difamar, de mentir a través de un medio de comunicación. La noticia es falsa, la dueña de ese vehículo es otra persona, ya les voy a dar el nombre. ¿Y a quién le pertenece el diario El Expreso? El diario El Expreso le pertenece al señor Gabriel Martínez. ¿Quién es el señor Gabriel Martínez? El señor Gabriel Martínez fue ministro de Transporte y Obras Públicas de Lenín Moreno y fue secretario de Otto Sonnenhösler, candidato a la presidencia de la República, vicepresidente de Lenín Moreno. Y obviamente está claro que Diario El Expreso, a través de una nota maliciosa, mentirosa, lo que está haciendo es una campaña sucia en contra de la Revolución Ciudadana y apoyando a su candidato, el señor Otto Sonnenhösler, vicepresidente del señor Lenín Moreno. Basta que por favor ingresen a las páginas de la ANT y revisen a quién pertenece ese vehículo, que no sean vagos, que si trabajan en un medio de comunicación por lo menos hagan un mínimo esfuerzo por investigar, y perdón que me moleste esto, pero un medio de comunicación que se dice de comunicación, que usa ese espacio para traficar con información y hacer campaña abierta de su candidato, eso es atentar a la libertad de expresión y al derecho de los ecuatorianos a estar informados. Se llama Burgos Zambrano Ketty Nelly, así se llama la dueña de ese vehículo, y lo pueden revisar en las páginas de la ANT. Es falso, una vergüenza que el señor Gabriel Martínez, dueño de Diario El Expreso, exsecretario de Otto Sonnenhösler, haga esta campaña sucia, abierta, utilizando un medio de comunicación. Entonces está garantizado que el vehículo blindado en el que se moviliza su compañero de fórmula, Andrés Arauz, no tiene nada que ver con esta empresa, ni tampoco la campaña del correísmo. Tiene nada que ver con esta empresa MMR Group. Así es, Gabriela. Y yo les digo... Gisela, perdón, un tema más que yo sí quiero que también pongamos atención, todos los que están escuchando. Somos 8 candidatos a la presidencia de la República. Por la obligatoriedad de la ley, hay mujeres en el binomio. 7 candidatos a la presidencia que son hombres y 7 candidatas a la vicepresidencia. A los únicos que nos acosan es al binomio de la Revolución Ciudadana. ¿Han investigado acaso los títulos con los que se han graduado los candidatos a la presidencia? La experiencia que tienen, a mí me lo han cuestionado por ser mujer. Y dentro de esta campaña sucia de una supuesta libertad de expresión me insultan. El periodista, pseudo periodista Andrés López, se refirió a mí como que no tengo la capacidad, el conocimiento, la formación para estar en este cargo. Y yo le puedo decir, soy la única mujer candidata a la presidencia de la República frente a 7 hombres, y soy la única que sí tiene la capacidad del conocimiento y la experiencia. Tengo un título académico de abogada, una maestría en gerencia, una maestría en economía internacional,
y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, una de las mejores de Europa. Tengo la experiencia de haber sido la jefa del gabinete ministerial, de haber manejado el gobierno, los ministerios, la ejecución presupuestaria, el que se cumplan las obras. Y dicen que yo no tengo experiencia. Díganme qué experiencia tienen los 8 candidatos o qué experiencia tiene el candidato del señor Gabriel Martínez, dueño del Expreso, que fue vicepresidente de Lenín Moreno, que abandonó el barco, que renunció a ser vicepresidente, que no trabajó por su patria y que hoy día quiere ser presidente. Pero a la que acusan es a Luisa González. Y una cosa que es fundamental, perdón que me extienda en esto, de las 7 candidatas a vicepresidentas, invisibilizadas. Usted las ve activas en la campaña, saliendo, mostrando su capacidad, su conocimiento, su expertise, porque van a ser vicepresidentas de la República, van a trabajar por la patria. Pero los hombres son los únicos que salen en las campañas, su imagen es la que sale. La mujer va a seguir invisibilizada como ha sido estos 6 años. Luisa, quiero dejar claro también que yo en ningún momento he dicho que usted no esté preparada para el cargo, por si acaso. Sí, no, yo me estoy refiriendo al señor Andrés López, que hizo comentarios, ¿no?, en contra de Luisa González como mujer. ¿Y por qué hago esta referencia? Atacan a Andrés Arauz, que es un joven, brillante, académico, profesional, con experiencia, y a nadie más. Atacan a Luisa González y a nadie más. Están todos los dardos apuntando a un binomio que rompe la estructura, si se lo quiere decir así, patriarcal, y que es una mujer la que va encabezando, y que estoy aquí por mis méritos y mis conocimientos y experiencia. Luisa, ustedes siempre han comentado el tema de la persecución política. Siempre se han quejado de esto. Y oigo en que cada uno de los discursos que mencionan el tema de ya falta poco, ya falta poco. Ya falta poco y el mencionar siempre de que son víctimas de una persecución política, ¿está vaticinando acaso que la Revolución Ciudadana va a llegar al poder? Y si es que llega al poder, ¿se va a vivir una persecución en contra de aquellas personas que han hecho oposición o que ustedes consideran que los han perseguido? Gisela, mire, esa es una pregunta muy importante. Importante ¿por qué? Porque el que es inútil, el que es mediocre, el que no sabe trabajar, el que no sabe hacer nada, es fácil que persiga y que busque hacer que el otro quede mal. La culpa es del que estuvo antes. ¿Por qué? Para tapar tu incapacidad. ¿Cómo han sido estos 6 años? La Revolución Ciudadana ya demostró, cuando asumimos el poder con el presidente Rafael Correa en el 2007, jamás dijimos la culpa es de Maguad, la culpa es de los gobiernos anteriores, de Gustavo Noboa, de Bucarán. Nunca dijimos nada de eso. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar 16 horas al día. Mire, el país necesita recomponerse, el país necesita paz, unidad, trabajo coordinado, en armonía, más allá de la diferencia de banderas políticas, de si me caen bien o si me caen mal, más allá de que si nos persiguieron o no. Nosotros necesitamos unidad y las mujeres somos muy buenas en eso, en unir. Yo hago un llamado y lo he hecho a lo largo de la campaña a todos los partidos políticos, las autoridades, los gobiernos seccionales, alcaldías, prefecturas, funciones del Estado, a dejar de lado una postura personal y trabajar por la seguridad, por el empleo, por la salud, por la educación. Mire, nos matan a diario. No tenemos empleo, no tenemos seguridad, no tenemos salud. Eso no reconoce banderas políticas. Eso reconoce un trabajo en conjunto. Y cuando nosotros decimos ya falta poco, es para decirle a los ciudadanos que sí, que ya falta poco para devolverles la conducción del Estado, las políticas de salud, que hayan medicinas en los hospitales, que contratemos a los médicos que nos hacen falta y que nos atiendan bien, que los niños, nuestros niños que por Dios hoy están siendo presas de las bandas delictivas, de la drogadicción, tienen que volver a las aulas de clase. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Yo soy madre, tengo un hijo de 9 años. Cuando veo a un niño, veo a mi hijo. Cuando abrazo a un niño, abrazo a mi hijo. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos ya falta poco, tranquilos, vuelve ese país que tuvimos
hace 6 años y que nos hacía sentir orgullosos en el mundo de decir somos ecuatorianos. Luisa, usted ha mencionado también el tema de que las mujeres que están como candidatas a la vicepresidencia no se las visibiliza, no están saliendo, no se les está dando tal vez la importancia que se les debería dar. Es un rol mínimo. Pero requerimos más protagonismo. Cuando escucho el decir Luisa Escorrea, ese mensaje que repiten también a cada rato en la campaña de la Revolución Ciudadana, le hace pensar a la ciudadanía que el correísmo ha fallado en formar a un sucesor o a una sucesora. ¿Por qué tiene que decir Luisa Escorrea? ¿Por qué Luisa no es Luisa y es la representante de un partido y la candidata a la presidencia? ¿Por qué siempre respaldarse en una figura que ya no está hace tiempo aquí en el país? Mire, yo no he escuchado un Luisa Escorrea. Luisa es Revolución Ciudadana. Yo represento a la Revolución Ciudadana. Rafael Correa es el líder de este proyecto, indiscutiblemente, y es el político con mayor aceptación en todo el país. Corrimos una encuesta y ganaba como candidato a alcalde de largo en Quito. Corremos encuestas y nos dicen que ganaría en una vuelta como candidato a la presidencia de la República. No hemos fallado en formar cuadros. Yo soy uno de esos cuadros que hemos venido formando y tenemos grandes compañeros y compañeras en el proyecto, tanto así que nos tomó tiempo definir quiénes eran los candidatos. Y de hecho, cuando en una entrevista Correa me menciona a mí entre las posibilidades de candidata a la presidencia, también mencionó a Marcela Holguín, también mencionó a Esther Cuesta, a Paola Cabezas. Son compañeras que son mujeres valientes, guerreras, preparadas, que podrían conducir el país en cualquier momento, al igual que también hay hombres muy preparados dentro de la Revolución Ciudadana. No hemos fallado, sí resaltamos a nuestro líder, que es Rafael Correa, porque también no podemos dejar de reconocer que hay una obra que se hizo. Cuando él fue presidente, este país fue el segundo más seguro de Latinoamérica. Sacamos 2 millones de personas de la pobreza. El segundo país con la mejor red vial. Y somos un equipo de trabajo. De hecho, yo he dicho que voy a contar con el presidente Rafael Correa como uno de mis principales asesores. Nosotros no estamos para experimentar. Justamente Rafael Correa había mencionado que habrá una asamblea constituyente. ¿Va a haber en su gobierno? Podría haber, es una posibilidad que estamos manejando, que estamos analizando, de volver a recomponer el Estado. Mira, no tenemos institucionalidad. ¿Quién gobierna el país? ¿Alguien sabe quién gobierna el país? Yo les voy a decir quién gobierna el país. Lo están gobernando las bandas delictivas, la violencia, la delincuencia. Fueron 3 días de terror en el país. En los medios de comunicación a nivel mundial salían las noticias de cómo Ecuador es un estado de terror. Las embajadas recomendaban no venir a este país tan hermoso. ¿Por qué? Por la ola de violencia y porque nunca salió el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el comandante general de la policía, de las Fuerzas Armadas, el comando conjunto, los ministros. Salieron Fito, el líder de los choneros, de los lobos, de los tiguerones, a decir tranquilos patria, dando una rueda de prensa desde la cárcel. ¿Eso qué te muestra? Un pacto entre el gobierno y las bandas delictivas, porque han permitido que la delincuencia se tome las instancias más altas del gobierno. Pero una cosa adicional, el embajador de Estados Unidos hizo una denuncia pública donde él dijo que hay narcogenerales en la policía. Esa investigación previa la tiene la señora fiscal. Pasan días, pasan meses, ya pronto pasarán años y la señora fiscal no nos da una respuesta. Es urgente saber quiénes son esos malos elementos. Pero Luisa, justamente su candidato, su compañero de fórmula, Andrés Arauz, había mencionado que él se sentará con los 10 más buscados de las diferentes provincias para conversar. Ustedes lo han negado, han dicho que eso no es cierto, que es fake news y que se ha sacado de contexto, pero eso fue lo que dijo. ¿O qué quiso decir él? No, Gisela, una cosa más, ¿no? Le vuelven a sacar de contexto, pero qué bueno que tengan material para sacar de contexto a mi binomio Andrés Arauz, porque eso muestra que aquí hay un equipo de trabajo. ¿Dónde están las 7 candidatas a vicepresidencia de la República? Insisto, la mujer una vez más invisibilizada con esos candidatos a la presidencia que pusieron por obligación a mujeres y que están totalmente en el anonimato. Andrés fue claro en explicar y se publicó la nota completa donde él explica que vamos
a sentarnos en la mesa vamos a sentarnos en la mesa con el sector de seguridad del gobierno, con otras funciones del Estado como justicia, para poder articular en conjunto una política de seguridad, porque no solamente es el gobierno, también hay problemas en el área judicial. Los policías dicen, capturé al delincuente, el fiscal no formuló cargos, o sí formuló, pero el juez lo dejó libre. Hace falta un trabajo coordinado, y a eso era que se refería Andrés. ¿Le sacan de contexto? Entender, es que no es sacado. Solo déjeme aclarar esto. Yo escuché las declaraciones. No fue sacado de contexto. Entiendo y puedo entender que en este juego sucio de la política a veces se puedan confundir las cosas o se quieran tergiversar. Pero en este caso lo dijo. Tal vez se confundió, y es entendible que uno se confunda queriendo dar un mensaje. A todos nos pasa, pero él lo dijo textualmente. Él dijo que se sentará a la mesa con los 10 más buscados de cada provincia en la lucha contra la inseguridad. Si son los 10 más buscados, lo primero que haces al tenerlo frente es meterlo preso, mandarlo preso. Jamás te puedes sentar a conversar si estás siendo buscado. Pero una vez más, nos centramos en el candidato a la vicepresidencia. El titular, día y noche, debería ser aquí. ¿Cómo es posible que los líderes de las bandas delictivas hayan dado una rueda de prensa sentados en la mesa con la Policía Nacional, con el director de la cárcel, y este gobierno no haya despedido al director de la cárcel, no haya tomado medidas contra ese policía? ¿Por qué hay armas, medios de comunicación dentro de la cárcel? Ese debería ser el titular, y no solamente centrarse... Ese debería ser el discurso de su candidato a la vicepresidencia. Ese debería ser el discurso del actual presidente, porque nos están matando. Nosotros hemos dicho claramente que vamos a sentarnos a trabajar con el sector de seguridad del gobierno, más otras funciones del Estado, para dar seguridad al país. A Andrés, él publicó el video completo donde él dice clarito qué es lo que vamos a hacer. Jamás vamos a transar con la delincuencia. Para eso ya tenemos a Guillermo Lasso. Este año tiene un incremento del 75% de muertes violentas comparado con el 2022. Usted ofrece en un año y medio tener una reducción significativa de este índice tan alto que jamás hemos tenido en el país. Mire, nosotros lo primero es la inversión en seguridad. Vamos a trabajar primero retomando el control del país, que lo tienen ahora las bandas delictivas. Segundo, el presupuesto para seguridad. En el año 2022 recibieron 200 millones de dólares todo el sector de seguridad para invertir en seguridad. ¿Sabe cuánto usaron de ese presupuesto? Usaron 60 millones, 140 devolvieron. No les interesa la seguridad. La policía tenía 17 millones, usó 0. No les interesa la seguridad. Vamos a invertir ese dinero, vamos a reducir los índices de violencia, de delincuencia, que no son de la noche a la mañana, que vamos a empezar, que vamos a formar una unidad técnica especializada en uno de los principales problemas que aqueja al sector productivo, que es las vacunas. Una unidad especializada para tratar este tema, fortalecer la Policía Nacional, que hoy día, como vemos, no tienen dónde dormir, no tienen que comer. ¿Usted cree que una policía que no tiene ni para dormir ni para comer va a tener municiones, armamento, vehículos, gasolina para salir a patrullar las calles, para enfrentar la delincuencia, que como vimos en la rueda de prensa que nos dio Fito, los lobos, los tiguerones y los choneros, ellos sí tienen armamento? Ahora, recuperar el Ministerio Coordinador de la Seguridad y el Ministerio de Justicia es una de sus propuestas. Por supuesto. En seguridad, pero ¿podemos aplicar a la realidad actual, que es muy diferente a la que vivíamos hace 10 años? ¿Se puede aplicar ahora? Es un sistema que funcionó en una época, pero ahora vivimos una realidad completamente distinta. Mire, es un año y medio que tenemos para gobernar. Es poco tiempo. Nosotros nos tomó 10 años, bueno, menos, convertir a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica, con inversión, con profesionalizar a la fuerza pública, con sacar a la gente de la pobreza. Hicimos de Ecuador el segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Sabe cuál era el principal problema que teníamos en Quito, en el país, cuando salíamos a la calle? El robo de celulares, que nos arranchen el celular. Ese era uno de los primeros problemas que teníamos. Hoy, si nos roban el celular, damos gracias al cielo, porque no nos mataron.
En un año y medio no se puede hacer todo, pero en un año y medio vamos a empezar a bajar los índices de delincuencia, sí, a empezar a depurar la fuerza pública, a retomar el control del Estado, pero la planificación va hacia 4 años por lo menos, a volver a comprar el equipamiento para la policía. El 40% del parque automotor es el único que sirve, 60% está sin uso. Vamos a tener que hacer las compras paulatinas, porque en un año y medio no vamos a poder comprar el 60% de los vehículos que están dañados, pero tenemos que empezar ya a comprar cerca de 2.500 vehículos, un aproximado de $74 millones, vehículos para la Policía Nacional, para que patrullen, el equipamiento en seguridad, el trabajo coordinado. Ahora, usted ha dicho que va a llegar al gobierno, si es que llega, a reconstruir todo lo que... Perdón, se me olvidó la pregunta del Ministerio Coordinador. Me fui por otro tema. Sí, tiene... a ver, lo que sí va a actualmente sí se puede hacer el Ministerio Coordinador, por supuesto, que puede ser un ministerio o puede ser un nivel asesor supremo para que coordine. Mire, están trabajando de forma aislada. La policía, las Fuerzas Armadas, seguridad, inteligencia. Tiene que entrar allí también el ECU 911. Tienen que trabajar coordinados y tiene que haber una cabeza que los siente a coordinar y que yo pueda revisar una vez a la semana, mientras ellos están toda la semana trabajando de forma coordinada. Y esto tiene que estar además vinculado con el sistema de justicia. Tenemos que hacer una mesa técnica junto con la Fiscalía, como ya lo dije, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura. La coordinación entre las funciones del Estado eso en un año y medio es fundamental. En un año y medio se puede empezar a coordinar. Mire, se requiere es la voluntad de sentarnos todos en una mesa. Eso se puede hacer al siguiente día de la posesión de la Presidenta de la República. Ok, usted ha dicho varias veces que llegará al gobierno para reconstruir todo lo que se ha destruido durante el gobierno de Lenín Moreno, durante el gobierno de Guillermo Lasso, pero ¿se acuerda que justamente el gobierno de Guillermo Lasso planteó reformas reformas económicas, reformas tributarias? ¿Privatización proponía? No. Me refiero a la reforma tributaria específicamente. ¿Se acuerda usted que esta reforma la planteó Lasso y que fue una de las que más perjudicó a la clase media del país y que entraron justamente gracias a ustedes? ¿No? Sí, a ustedes que se abstuvieron de votar. Entre esas usted también. Jamás. Eso es totalmente falso. Mire, hubo ya la sanción en contra y de forma ilegal e inconstitucional omiten la votación que fue propuesta por el asambleísta del Partido Social Cristiano, el asambleísta Torres. Omiten en el informe que envían al presidente de la República esa votación, donde ya se niega el proyecto entero. Ese informe, sin esa votación, lo pasan al presidente y el presidente lo pasa por el Ministerio de la Ley. La Constitución es clara. Esa ley no podía pasar por el Ministerio de la Ley. No podía, porque ya hubo una negativa. En contra, ¿por qué no votaron en contra en vez de abstenerse? Mire, nosotros ya dejamos en claro nuestra posición y la posición fue estar en contra de ese proyecto y por eso ya salimos. Salimos simplemente y ahí se quedaba, porque con lo que propuso el asambleísta Torres del Partido Social Cristiano, ya se obtuvo los votos para que esa ley fuera archivada y de forma ilegal la envían al presidente. Por eso omiten, pues, la votación del pedido del señor Torres. O sea, no tienen responsabilidad. No tenemos ninguna responsabilidad. Bueno, la ilegalidad que cometieron es la responsabilidad de ellos, haber omitido esa votación en el informe. Hablando de coherencia y de responsabilidad, justamente, ¿hasta dónde están dispuestos ustedes a pactar para alcanzar sus fines? Esto porque durante el periodo de la Asamblea pasado, del cual usted fue parte, pues el correísmo legisló de la mano del Social Cristiano, del Partido Social Cristiano. ¿Continuarán firmes esos lazos con el Social Cristiano? Y recordemos también que la alianza llegó incluso a ocupar cargos más importantes como el Consejo de Administración Legislativa, gracias a ese trabajo en conjunto entre ustedes dos, entre los dos partidos. Gisela, y todos los que me están escuchando, yo sí quiero ser muy clara en esto. El día siguiente de las elecciones, nuestro líder Rafael Correa salió públicamente a decirle al señor Guillermo Lasso que cuente con los votos de la Revolución Ciudadana y con nuestra militancia para todo lo que sea construir, levantar al Ecuador, generar políticas de bienestar,
que iba a contar con nosotros, pero no iba a contar jamás para precarizar el país, para la destrucción de los sistemas públicos como salud, como educación y la privatización de nuestros sectores estratégicos. Nosotros siempre dimos el apoyo y yo, como Luisa González, como candidata a la presidencia de la República, he hecho un llamado a todas las fuerzas políticas a un acuerdo mínimo. Si quieren llamarlo pactar, llámenlo pactar. Yo lo llamo acuerdo nacional por el desarrollo del país. Le insisto una vez más, la seguridad, el desempleo, la falta de medicinas, de médicos, de niños en las escuelas, que no están en las calles, absorbidos por la delincuencia y la droga. Eso no es bandera política, eso es un acuerdo nacional, que todos trabajemos en conjunto. Yo no voy a ver cuál es su bandera, yo no voy a ver cuál es su bloque, yo no voy a ver a qué movimiento o a qué partido político pertenece un prefecto, un alcalde. Yo voy a ver las necesidades de la gente de ese territorio y hay que trabajar en conjunto en una agenda en común. Se nos cae el país en pedazos. Somos una vergüenza a nivel mundial. Luisa, hay que trabajar en conjunto, en unidad. ¿Va usted, si es que llega a la presidencia, a buscar el retorno del expresidente Rafael Correa? Y ojo, ¿no? Todo lo que he dicho no es buscar mis fines, es buscar los fines de la patria, es buscar la esperanza de un país que necesita levantarse. ¿Y eso incluye buscar el retorno del expresidente Rafael Correa? Me refiero a la pregunta anterior. No es pactar, es a un acuerdo mínimo entre todos y no es mis fines, no es pactar, los fines de la patria. Con su enemigo principal, el social cristiano, de toda la vida, histórico. No me interesa si hemos tenido enemistad histórica o no. A mí me interesa que todos nos sentemos y nos demos cuenta de que el Ecuador necesita avanzar, necesitamos levantarnos, necesitamos generar empleo, necesitamos medicinas en los hospitales, necesitamos seguridad en las calles. Y voy a volver al tema del presidente Luisa, por favor, Rafael Correa. Sí, contésteme si es Rafael Correa. Van a trabajar para que retorne. Él ha sido clarísimo en sus expresiones. No quiere ni indulto, ni ningún tipo de figura política que sea un perdón desde el Estado. Él está trabajando... ¿sí? Él está trabajando dentro de sus casos en cuanto dentro del sistema de justicia nacional e internacional. Y ahora, por Dios, ¿qué nos está pasando? Todos los que me están escuchando, voy a buscar el retorno de Rafael Correa al Ecuador. ¿Este acaso no es el país de Rafael Correa? ¿Este acaso no es su patria? ¿No trabajó él 10 años por convertir un país que nos dio dignidad a nivel mundial? ¿Quién soy yo para decir si él debe o no regresar al país? Este es su país y él sabrá cuando regresa, pues. Pero no puede, pues, porque tiene Pero eso es un problema. Sentencia en su contra. Pero ese es su problema. Él sabrá cuándo regresa y cuándo él puede regresar. Usted y su gobierno no va a hacer nada para que él regrese. Mire, él no van a trabajar para que él regrese. En un proceso en las cortes internacionales, donde Ecuador es una vergüenza por una sentencia por influjo psíquico totalmente ilegal e inconstitucional que le ha dado un asilo político. Pero ojo, él es un ecuatoriano, él sabrá cuándo regresa, cuándo él quiere regresar. Esta es su patria. ¿Y en dónde fue sentenciado? Esta es su patria. Luisa, ilegalmente, y por eso se están llevando los temas en cortes internacionales y Ecuador es una vergüenza a nivel legal, jurídico, y se ha reconocido a nivel internacional que aquí en el Ecuador no hay independencia en la función judicial. Por eso le da el asilo político Bélgica, la Unión Europea, a menos que la Unión Europea sea correísta. La Revolución Ciudadana se ha publicitado mucho como en su campaña como un movimiento progresista, tal vez incluso el único que ha definido una postura ideológica clara en contraste con otros candidatos que dicen que son la tercera vía, la tercera opción. Pero ¿cómo entendemos el progresismo desde una representación de una mujer conservadora como es usted, Luisa? Defíname conservadora, defíname lo que es progresista. Yo no sabía que usted tenía la definición única y exclusiva de progresismo y de conservadurismo. Yo no la tengo, pero por ejemplo, se llaman progresistas candidatas o miembros de su partido como Marcelo Holguín, por ejemplo. Y como Marcela Liñaga, y como Gabriela Rivadeneira, y como Luisa González. Y bueno, entonces usted, déjeme cambiar la pregunta entonces. Y como Rafael Correa. Usted sigue usando palabras como abortistas cuando se refiere a debates como el acceso al derecho al aborto en casos de violación. ¿Y eso qué tiene que ver con el progresismo o con el no progresismo? Es que va en contra de lo que su partido ha fomentado. Perdón,
Si estamos hablando que el líder de mi partido es Rafael Correa, él ha sido abiertamente claro en decir que él no está a favor del aborto. ¿Quién es el dueño de la frase progresismo? ¿Quién es el dueño de la definición progresismo? Yo le hablo de respeto. Si usted se considera... Yo soy progresista, por supuesto. Ya, ¿Quién es el dueño del concepto de esa palabra? Usted ha dicho varias veces que va a gobernar desde posiciones que para todos, no desde posiciones personales. Y de respeto a todos. ¿Acaso y así también pido que me respeten a mí? ¿Acaso el debate del reglamento al aborto en casos de violación no es un derecho de todos? De sentir, usted al decir yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas porque mi religión me lo prohíbe. Yo cuando he dicho que sea porque mi religión me lo prohíbe, yo soy una madre y he tenido la bendición de Dios de poder parir 2 hijos. Y ojo, aquí no está en discusión la postura de Luisa González, que mi postura es clara. Yo no estoy a favor del aborto y yo no la voy a negar. Para camaleones, tiene usted 7 candidatos más que dicen una cosa porque se ajustan a un discurso político. ¿Y usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario, por ejemplo? Está Luisa González. Y un momento, se lo voy a acabar de contestar. Yo, como Luisa González, personalmente no estoy a favor del aborto, pero también estoy a favor de que no exista jamás la regresión de derechos. El aborto por violación ya está aprobado. Entonces, ¿cuál es la discusión? 1, 2, yo respeto a todas las personas, respeto a todos los ciudadanos y los criterios, y asimismo pido respeto para mí, pues. Y mi postura personal no es la que se impone en un Estado, es lo que la mayoría de sus ciudadanos dicen. Y yo me he sentado con muchas mujeres a trabajar, sí, para defenderlas de lo que usted decía al empezar esta entrevista. 5 policías acusados de violación. ¿Dónde está el Estado para defender a nuestras mujeres violadas? ¿Dónde está la política de atención a las madres que han perdido sus hijas en manos de un femicida? ¿Dónde está la política de atención y el presupuesto para el Ministerio de la Mujer? Esos son los ejes que nos deben unir a todas. El que no haya espíritu de cuerpo y esos policías femicidas sean juzgados y procesados por su delito, y que no haya espíritu de cuerpo y no los protejan, y que nuestras mujeres, nuestras madres que han perdido la mitad de su alma porque se les murió una hija, que tengan asistencia, que tengan, y una comisión que les vamos a crear, una comisión que les dé acompañamiento. Y aquí, más allá de hablar de aborto, hablemos de qué vamos a hacer en contra del violador, porque eso lo estamos dejando fuera del debate, Gisela. Nos hemos enfocado en el aborto y no nos hemos enfocado en el verdadero causante del problema. El aborto ya es la consecuencia, el problema fue la violación, y ese violador debe sentir todo el peso de la ley y no dejarlo por allí libre impunemente. Lamentablemente tengo que cerrar, ya estamos un poco pasados de tiempo, Luisa, pero me gustaría también preguntarle sobre esta información que salió en la prensa colombiana sobre la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, y que impactó más allá de las fronteras de Colombia, llegando hasta Ecuador. Se involucra en este tema a una candidata del correísmo, a Raiza Bulgarín, quien pues es parte, al parecer, según entiendo, de esta investigación, por utilizar dineros que venían parece que de dudosa procedencia para la campaña de Petro en Colombia. Eso? ¿Quién Esto denuncia? Denunciado. Dígame, justamente la revista Semana acaba de sacar un artículo. ¿Y quién es el autor de la denuncia? Bueno, se lo llevaron, ahora está detenido el hijo de Petro, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver con Colombia? Pero yo le estoy haciendo la vinculación. ¿Usted conoce a los candidatos que están en la asamblea por su partido? Mire, Colombia, Perú, Chile, ya mismo me vinculan, no sé, pues, aquí el único que está vinculado con la mafia albanesa es el presidente Guillermo Lasso. Y eso es lo que debería estarnos preocupando, y eso es lo que debería estar en el debate. ¿Ustedes investigan a sus candidatos? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Hay candidatos, somos el partido político con mayor número de candidatos. El que empezó esto fue el señor Villavicencio, el mismo que tapó Pandora Papers, la corrupción de este gobierno, los vínculos de la mafia albanesa con el gobierno de Guillermo Lasso. Ese es el que nos denuncia. Hágame el favor. ¿Por qué cree que le resulta al partido Revolución Ciudadana estar alejado, le resulta tan difícil estar alejado de estos escándalos de corrupción? No, a nosotros no nos resulta nada difícil de estar alejados de la corrupción. Lo que nos resulta difícil estar alejados es de los ataques, de la mediocridad y de los ataques falsos que nos hacen por estar encabezando las encuestas. Usted sabe que yo le duplico y un poco más al que me sigue en las encuestas.
Y eso es lo que hace que nos reinventen tantas noticias falsas como la del señor Gabriel Martínez, que fue secretario del señor Otto Sonnenhösler, dueño del Expreso, que se dice que es libertad de expresión, pero está en una abierta campaña atacándonos. Es así. Estoy encabezando las encuestas, duplico y un poco más. Saco un 200% al que me sigue en las encuestas. Tengo una alta posibilidad de ser la presidenta de la República en una sola vuelta. Y eso hace que inventen todo tipo de barbaridades. Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por esta entrevista. Gracias a usted y un saludo a todos los que nos están escuchando. Ya sabe, todos 5, que vuelvan esos días de fe y de esperanza. Agradecemos a Luisa González, candidata a la presidencia del Ecuador por la Revolución Ciudadana. Ya volvemos con Noticias.